Jinetes espectrales. Terror a caballo. Al caer la noche, estos seres vagan entre el mundo sobrenatural y el terrenal. Es entonces cuando inician su desbocada carrera aterrando a quienes se pongan en su camino. A finales de 1790, en los alrededores de la pequeña comunidad de Tarrytown, Nueva York, existía un solitario valle, hogar de demonios y seres espectrales. Entre estos había uno que regía sobre los demás, el espíritu de un jinete decapitado que atravesaba el lugar a toda velocidad sobre un negro e imponente corcel. Hubo quienes creían que se trataba del ánima de un soldado de Hesse, mercenarios alemanes que pelearon bajo bandera inglesa durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, a quien una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza mientras galopaba en batalla. Desde entonces, su fantasma se dedicó a deambular por el valle de Sleepy Hollow, en busca de una testa perdida. Su cuerpo, se pensaba, debía estar enterrado en el camposanto junto a la vieja iglesia del pueblo, donde algunos valientes decían haber visto al endemoniado caballo amarrado a una de las tumbas justo antes del amanecer. Si alguien tenía la mala suerte de estar en el bosque durante la noche, corría el riesgo de encontrarse con el jinete. Este se contentaba con dejar oír el ruido de los cascos de su bestia para provocar el pánico. Pero otras veces, si su víctima iba montada, se colocaba a su par o galopaba detrás de ella, persiguiéndola en una enloquecida carrera tras la que solo quienes eran lo suficientemente rápidos y diestros vivían para contarlo. Desde que en 1820 se publicara el cuento corto The Legend of Sleepy Hollow, la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del folclore de Estados Unidos. Sin embargo, el jinete fantasmal en realidad no es invención estadounidense. Uno de los cuentos populares en los que pudo inspirarse es la llamada Casa Salvaje. Según la versión más expandida del mito, esta es una partida de cazadores fantasmas montados a caballo, que junto con sus enormes sabuesos, procedentes del infierno, se hallan inmersos en una desenfrenada carrera a través del cielo y la tierra. Algunos creen que estas ánimas se encargan de perseguir por las noches a los pecadores y a aquellos no bautizados. En una de las tantas versiones del folclore inglés, quien encabezaba la marcha era el rey Erla, monarca que luego de haber sido convidado a la montaña de los enanos, fue advertido de no apearse de su caballo hasta que un perro de caza que iba en su silla de montar bajara primero. 300 años después se dice que tanto él como su comitiva siguen galopando. La comitiva que acompañaba a estos seres malditos estaba compuesta por almas perdidas que en tropel pasaban a gran velocidad presagiando catástrofes, guerras, epidemias y muerte. En algunas latitudes solo se escuchaba el aullido terrible de los sabuesos ladrando de manera semejante al trueno. Cuando algún desafortunado llegaba a encontrarse con ellos, la única forma de salvar la vida era echarse pecho tierra y cubrir su cabeza. Entonces los perros y caballos pasaban por encima sin hacerle daño. En cambio, si no lo hacía, podía quedar atrapado por el séquito y ser arrastrado cientos de kilómetros lejos de su hogar, o morir atropellado. Si perecía, su destino era convertirse en un jinete más de esta red, que a veces, vista en conjunto, tenía la apariencia de un gran caballo blanco. Una de las historias más antiguas en las que aparece un jinete decapitado, como el que menciona Irving en su cuento, es el romance medieval Sir Gawain y el Caballero Verde, escrito a finales del siglo XIV. En él, un hombre cuya piel y ropas son de tono verde llega hasta Camelot, donde hallan al rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Desafiante, los reta a pelear contra él y asestarle un golpe, el cual les promete devolver luego de un año. Sir Gawain, sobrino de Arturo y uno de sus más valientes hombres, se ofrece a luchar y luego de un fiero combate decapita al extraño. Mientras todos los presentes observaban la cabeza rodar por el suelo, el cuerpo del forastero verde se levanta para recogerla.
Después la coloca bajo su brazo y se marcha, no sin antes recordar a Sir Waggin que el próximo año sería su turno de cortarle la cabeza. Un año después, Sir Waggin cumple su promesa y lo busca para sufrir el mismo destino, mostrando de este modo su honor y valor. Otro cabalgador degollado es un ser de la tradición irlandesa llamado Dullahan, quien sostiene su cabeza entre las manos. Él monta un corcel negro que escupe fuego y tiene llamas en los ojos. Las creencias cuentan que únicamente se apea del caballo para anunciar el nombre de la siguiente persona que va a morir, con un espantoso grito, siendo una especie de contraparte masculina de la Banshee. A veces se le identifica con el conductor del carruaje de la muerte, un coche hecho de huesos y rodeado de flamas en el cual recolecta las almas de los muertos. Sin duda, en el inconsciente humano la visión de un hombre decapitado montado a caballo produce un miedo primigenio y cierta terrible fascinación. ¿Sabías que en 1996 el pueblo de Tarrytown, Nueva York, cambió su nombre oficial por el de Sleepy Hollow en honor a la leyenda de Washington Irving? En México, el más conocido es el Charro Negro, ente que pasea en un caballo azabache por las calles de los pueblos, ofreciendo un saco de monedas a quien lo vea. Aquellos que aceptan serán condenados. Esto lo vuelve una figura terrible si se halla bajo el mando de un ser demoníaco. De allí, el papel que en la tradición cristiana adquieren los 4 jinetes del Apocalipsis, que se dice cabalgarán sobre el cielo y sus cascos romperán el silencio. Ellos traerán al anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. ¿Y tú? ¿Qué es lo que crees?